Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. El coronavirus ha sacudido todo el orbe, sea real o virtualmente. Países enteros en cuarentena, con la policía en las calles para controlar a los que transitan por ellas, si están enfermos o no. Economías aparentemente fracturadas o algunas definitivamente en caída libre. Pero no insisto más en esto porque creo que todos estamos más o menos al tanto de los funestos efectos que toda esta situación ha provocado en la vida diaria de las personas, tanto física, material como psicológica y espiritualmente. Sin embargo, me parece conveniente sugerir que se pongan las cosas en perspectiva, especialmente para nosotros los creyentes. Hasta el momento en que hago este podcast, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha confirmado que en el mundo 152.428 personas han contraído la enfermedad, de los cuales hay 5.720 muertos. La tasa de mortalidad entonces es alrededor de 1.3% en las personas de 50 años, 0.4% en las personas de 40 años y 0.2% en las personas de 10 a 39 años. Y menos del 1% de las personas que estaban contagiadas murieron a causa de la enfermedad. Pero por otro lado, la tasa de mortalidad de las personas con enfermedades cardiovasculares fue del 10.5%, del 7.3% para los pacientes de diabetes y alrededor del 6% para los que tienen enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión o cáncer. Pero hablemos también de las otras pandemias no calificadas por este organismo mundial, como son los muertos por la eutanasia, los abortos, los drogadictos muertos por sobredosis, las prostitutas fallecidas por enfermedades venéreas y tantos otros contagiados y muertos por el SIDA. Por ejemplo, más de 67.000 americanos murieron en el 2018 por consumo de drogas prohibidas y prescripción de opio. El uso de las drogas es una de las más graves pandemias del mundo actual, según los datos que nos entregan diversas ciencias que estudian el fenómeno. Entre los estados de primer mundo que legalizaron, por ejemplo, la eutanasia, tenemos a más de 13.000 personas que murieron en Canadá y Estados Unidos, a los que hay que sumar los de Europa, solo en un año. Se realizaron más de 860.000 abortos, es decir, asesinato de niños en Norteamérica el año pasado, y 35 millones de abortos en Asia en el mismo periodo. Delante de este crimen que clama al cielo, en lo único que insiste la Organización Mundial de la Salud es que se hagan de modo seguro para las madres y los médicos, aunque se continúe asesinando a las víctimas más indefensas de todas. Esta es la misma organización que ahora nos da clases de moral delante del coronavirus, en una nueva demostración del cinismo internacional. El año pasado han muerto más de 700.000 personas por SIDA y ya se estima que cerca de 75 millones de personas han contraído la enfermedad desde que saltó nuevamente la pandemia en el 2018. Se insiste a nivel global en la distribución de preservativos entre los jóvenes para prevenir el SIDA, como lo hace la OMS y el gobierno mundial, y sin embargo, estas medidas permiten continuar con el círculo sexual vicioso que es causa de la misma pandemia. Y delante de esta nueva pandemia, como la declaró apocalípticamente la Organización Mundial de la Salud, este organismo y los gobiernos mundiales solo hablan de soluciones económicas, de impulsar la competencia de los grandes consorcios farmacéuticos por encontrar una cura que puedan comercializar, que sea para el bien económico, e incluso de darle mayor empuje a la investigación genética. Claro, dogmatizarán diciendo,
para que esto nunca más ocurra. Al dar todas estas cifras, no minimizo la situación. Creo que ninguno en su sano juicio pensará que con esto queremos decir que exponerse a contraer un virus, esto es una idiotez. Pero hay que dar un cierto grado de visión global. Bueno, pero ahora les propongo poner la situación en una perspectiva particular. Mientras que insisten en este tipo de psicosis apocalíptica del COVID-19, como le llaman más modernamente al coronavirus, o insisten en el fin del mundo, que les sirve para impulsar la agenda del negocio del cambio climático, cosa que les quita el sueño y el dinero de los bolsillos, nadie se preocupa de lo que sucede en tantas regiones sumergidas en una guerra o en guerras creadas en esos mismos escritorios y que se han cobrado la vida de millones de inocentes. Cuando el otro día salió en todos los canales del mundo que Tom Hanks y su señora, actores, se enfermaron, acapararon la prensa mundial diciendo que estaban muy preocupados. Pero nadie dio un poco de atención a los muertos que continúan elevando los números de las regiones de conflictos bélicos que precisamente no van de acuerdo a sus agendas. A eso nadie le da prensa, o le da prensa al revés. Sabemos además que esta enfermedad se ha convertido en un instrumento mediático de beneficio altamente económico, lucrativo, aunque las bolsas digan lo contrario, o aunque se dé una situación aparentemente contraria. En la guerra en Siria, por ejemplo, han muerto cerca de 500.000 personas. Hay más de 1.900.000 heridos de diversa consideración. Muchos de ellos han perdido sus extremidades o han quedado paralíticos o lisiados de algún modo. Casi la mitad del país ha perdido todo. Y entre las víctimas hay personas que murieron de frío y de hambre, situación que se agudizó por las sanciones a la economía que impuso la misma comunidad internacional, aquella que está ahora tan consternada con la pandemia del coronavirus. Y recordemos que la cosa continúa en la actualidad con la nueva ofensiva turca que ha hecho lo que ha querido desde el inicio con el apoyo de la comunidad internacional y a la que nadie le llama régimen o le impone sanciones que afectan a los ciudadanos. Nadie de estos filántropos internacionales, por ejemplo, se preocupó de que los sirios comenzaran a comer porquerías porque los rebeldes moderados se apropiaban de las provisiones o porque quemaron los campos de agricultura y ganadería, o cuando teníamos que beber agua mezclada con la sangre de las víctimas que los rebeldes tiraban en los estanques de suministro público. Nadie habla de las enfermedades que contraían los ciudadanos y que provenían de los líquidos contaminados o de los gases y hedores de los cuerpos tirados por las calles, o de los residuos de bombas, gases, polvo, escombro, etc. A nadie le importaron los niños y su salud física y mental. Solo los usaban para sus propagandas políticas, para hacer caer el gobierno. Tampoco se habló en tono dogmático de aquellos que se infectaban por el contacto con los animales rabiosos, que se comían los cuerpos, los restos de los combatientes o las víctimas, animales que se veían por doquier y que compartían los mismos ambientes con la ciudadanía. Ni mucho menos, a nadie, sea civil o eclesiástico, le importó la pérdida de tantas almas que, llenas de odio contra el hermano, bajaban derecho al infierno. Cinismo tremendo, como ya hemos dicho tantas veces, tanto del mundo como de los ministros de la Iglesia, que ahora están con crisis de pánico por no contagiarse del corona, cuando ninguno de ellos habló de los cristianos muertos que recogíamos de las calles de tantas zonas de conflicto. Como me dijo el otro día un gran amigo sacerdote misionero que le ha hecho tanto reflexionar, el que haya médicos que se arriesgan a morir por salvar el cuerpo y curas que no se arriesgan por salvar el alma
de todos esos pacientes, la mayoría ancianos, y que se van absolutamente solos, sin los sacramentos. ¡Qué tristeza! ¿Qué diría el padre Damián, el santo que murió de lepra por asistir a los enfermos de esa terrible enfermedad? Todo esto, queridos amigos, afirma una vez más que las situaciones extremas, y la enfermedad en particular, ponen de manifiesto lo que hay en el tejido subcutáneo de las sociedades. Personas, comunidades, grupos, religiones, ministros, fieles, etc. dejan al descubierto lo que hay en los corazones. Pascal dejó escrito en sus pensamientos que la grandeza del hombre se encuentra siempre contrapesada con su pequeñez. Es decir, que manifiesta la radical indigencia del ser humano y que se pone a prueba en este tipo de plagas o problemas sociales. Debilidad no solo física, sino también espiritual. Las patologías características de cada época histórica sacan a la luz las debilidades de dicha etapa, los intereses buenos y malos, las relaciones entre las personas y, en fin, la condición del ser humano ante la vida misma y el sentido de ella. David Morris, en su libro sobre la enfermedad y la cultura en la época postmoderna, habla de ciertas patologías que aparecen como signos de los tiempos, del cuerpo postmoderno, como son la anorexia, la vigorexia, el SIDA, la depresión, el cáncer de pulmón, etc. Enfermedades que incluso son más catastróficas que el coronavirus, ya que se han extendido en el tiempo con un número muchísimo mayor de víctimas, como lo hemos expuesto anteriormente. Con un análisis más profundo, quizás podríamos entender el impacto social y propagandístico del coronavirus y de los otros. Es decir, ¿por qué esta enfermedad ha causado tanto revuelo, más allá de las lamentables muertes o víctimas o contagiados? En la introducción del citado texto de Morris, el autor habla de que subyace en el espíritu humano la promesa de vivir para siempre. Pero comienza paradójicamente diciendo este autor que la enfermedad nos define, nos dice quiénes somos. Y Nietzsche en su fatalismo define al hombre como el animal enfermo. El ser humano experimenta en este estado de fragilidad una sed insaciable de curas milagrosas, cuerpos que no envejezcan, seres perpetuos que desafían la muerte, como se halla en el fondo de los grupos que sostienen el poshumanismo, que promueven, por ejemplo, la criogenia, es decir, que te congelen cuando te mueres, esperando el día en el que te puedan resucitar debido al levanto científico, al progreso de la ciencia. Incluso en estos aspectos se revela el ansia de vida eterna o de vida sin sufrimiento. David Morris argumenta que a medida que nuestra cultura cambia, también cambia nuestra visión de la enfermedad y que la mirada posmoderna introduce tanto nuevos terrores como nuevas libertades en el ámbito de la salud y la asistencia sanitaria. Muchos de los terrores parecen surgir de nuestro anhelo de perfección. Podemos decir entonces que hay una correlación entre la enfermedad y la época en la que se da. Quizás hay que unir a esto una correlación entre la época, la enfermedad, los efectos y a aquello a lo que nos llama a hacer delante de una crisis. O sea, en el ámbito físico y espiritual, ¿cuál es nuestra respuesta? Decimos que la gente postmoderna ya no puede tolerar que exista la enfermedad, la muerte e incluso la más mínima molestia. No le cabe en la cabeza que no haya cura. ¿Cómo es posible que el superhombre de Nietzsche no haya encontrado la solución? ¿Cómo es posible que los científicos, semidioses que se han superado con la ciencia, que mide y juzga todo, que les ha ayudado a salir de la superstición de la religión para entrar en la edad de la razón, como promulgan ellos, no puedan encontrar, por medio de la
ciencia misma la solución a esta mortal pandemia. Tampoco tolera la gente que el Estado, el gobierno de turno, semidios intramundano, no sea capaz de darles la solución. ¿No se supone que debe garantizarnos el bienestar absoluto? ¿Acaso no nos ha prometido el fruto del jardín? Los ciudadanos exigen la garantía de una salud 100% infalible, sin darse cuenta que la realidad es otra, revelándonos una y otra vez que somos débiles, frágiles, capaces de morir por una cosa que es infinitamente pequeña. Uno de los parroquianos el otro día me llamó para saber cómo estaba y me comentaba que todo esto le había hecho reflexionar sobre la muerte, la eternidad, las postrimerías y el sentimiento de la fragilidad ante un virus que ni se puede ver. Son cosas que hay que pensar, me aseveró. Las sociedades modernas ya no conciben que lleguemos a esta situación en pleno siglo XXI, en donde hemos superado todo, incluso hasta llegar a decidir quién vive y quién muere, desafiando demoníacamente al Dios de la vida. Son todas paradojas delante de un desafío global, como le llama la Unión Europea, haciendo gala de su rol de Mesías posmoderno. Todas estas posturas manifiestan, delante de una enfermedad, como de tantas otras, la búsqueda ansiosa y tan antigua de la perfecta salud y vigor, que perpetuará el género humano, pero eso sí, en esta tierra, es decir, una increíble sed de paraíso terreno y secular, en que disfrutemos de todos los placeres y beneficios sin ser atosigados por la debilidad, el sufrimiento, ni menos la muerte. En cierto sentido, la cultura de la muerte ha convertido la vida misma en un ídolo, al que hay que aferrarse y en el cual se viva, eso sí, sin Dios ni ley, solo en el reino del ser humano, eco del seréis como dioses. Vergonzosamente cada uno ha sacado partido de esta tragedia, incluso los pastores. Los progresistas han encontrado otra nueva excusa para hacer avanzar la agenda de desacralización de la Santa Misa y otras prácticas cristianas, para desecharlas. Es admirable que se transformen en los más acérrimos guardianes de las normas, una policía tipo islámica, custodia de la Sharia en las zonas controladas por el Estado Islámico. Y por el contrario, hacen la vista gorda de tantas otras normas que también están escritas y dictadas para su cumplimiento estricto. Me admira que ninguno de los mismos pastores afirme medidas tan tajantes para no contraer un virus que te manda al infierno como es el pecado mortal. Deberían decir con el mismo aire de prudencia y severidad que hay que huir de las ocasiones próximas de pecado, como si fuera un virus, o como dijo el Señor, si tu mano es causa de pecado, córtatela. Delante de la pandemia del satanismo, del ateísmo radical y militante, de la cultura de la muerte y la persecución global, habría que afirmar con más fuerza y claridad que solo Dios basta. Y hoy más que nunca hay que evangelizar a todo el orbe, sin cobardía, a pesar de que nos tilden de proselitismo, como nos dicen los progres. Recuerdo en este momento las palabras de Nahum, un joven cristiano que murió en los brazos de su madre, en un bombardeo perpetrado por los rebeldes moderados contra un hospital de Alepo. Días antes de que esto le sucediera, él insistía en calmar a su madre y a sus amigos con las palabras de Cristo. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Quizás los creyentes hemos caído en el juego del maligno y hemos tergiversado las palabras de Jesús que estaban en los labios de Nahum al morir, y hemos comenzado a afirmar que hay que preocuparse mucho de lo que mate el cuerpo, no importa lo que mate el alma. Comenzamos de este modo a considerar la vida, la salud y el bienestar
con la mirada de la cultura posmoderna que ha convertido todo esto en un ídolo. Dice la Sagrada Escritura: no os busquéis la muerte con los extravíos de vuestra vida, no os atraigáis la ruina con las obras de vuestras manos, que no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Él todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte ni imperio del Hades sobre la tierra. Los impíos, con las manos y las palabras, llaman a la muerte. Teniéndola por amiga, se desviven por ella y con ella conciertan un pacto, pues bien merecen que les tenga por suyos. De todos modos, les hablo estas cosas con un poco de vergüenza y peso en el alma, porque estoy en un lugar más bien protegido y del que no se puede salir porque está custodiado por la policía, pero me arde el deseo de asistir no solo a los enfermos del coronavirus, sino a todos los que sufren por la injusticia y el cinismo humano. Quizás hay que aprovechar este tiempo desconcertante para aprender a pensar y reflexionar en las cosas esenciales, en la muerte, la fragilidad, etc. Esperemos sacar algo bueno de todo esto, al menos para crecer en la humildad al experimentar nuestra debilidad e impotencia, y para exhortarnos al amor al prójimo, y sobre todo para volver a Dios y salvar el alma. Que Dios los bendiga mucho.